Inversionistas, espero que estén supremamente bien. Bienvenido a nuestro canal Sirio Broker y hoy estoy completamente indignada con la desigualdad en Colombia. ¿Cómo es posible que a los congresistas les hayan subido en el salario 1.726.000 pesos y estén hablando los gremios colombianos y el gobierno de subirle un 2% a la clase trabajadora? Eso es indignante, eso no puede seguir pasando en nuestro país. Pero bueno, aquí quiero contarte muy bien en qué se basan ellos para poder delegar el salario mínimo en Colombia y en qué se basan para poderle dar este aumento tan elevado a los congresistas. Bueno, ahora, primero que todo vamos a hablar cómo y quiénes son los que definen el salario mínimo en Colombia. Entonces, el artículo 56 nos dice que debe llegarse a un acuerdo entre trabajadores, es decir, los sindicatos, empresarios y el gobierno, principalmente trabajadores y empresarios. Entonces llegaron los empresarios y dijeron: el salario mínimo por toda la crisis que hemos tenido este año debe subir un 3%. Y entonces llegaron los sindicatos y dicen: no, debe subir un 14%. En mi concepto, ambos están en extremos muy extremos. ¿Por qué? Porque es que el salario mínimo, si lo suben un 3%, si lo suben un 2% en Colombia, pues la economía se basa en consumo. Y si a los colombianos, que son la clase trabajadora, no le alcanza para consumir, entonces ¿cómo va a crecer la economía de este país? Y elevar el salario mínimo con un aumento del 14% tiene muchos puntos que económicamente tampoco lo permiten. Y acá te quiero explicar esos puntos. Uno es el IPC, que es el índice del precio al consumo. Seguramente tú lo has visto cuando vas a restaurantes. El otro es el PIB, que es la producción de todo un país. La inflación, la renta nacional y índices de productividad. Basándose en eso, es que dicen: bueno, aquí vamos a concertar el salario mínimo. Si resulta que entre los sindicatos y los empresarios no se llega a un acuerdo, que regularmente nunca se llega a un acuerdo, entonces ya interviene el gobierno nacional y dice: vamos a subir el salario mínimo tanto por ciento. Esa es la medida que tienen ellos para decir que van a aumentar ese porcentaje tan mínimo del salario mínimo. Pero nosotros necesitamos que esta economía crezca, y la única manera de que esta economía crezca y que esta economía salga de esta crisis es consumiendo. Y si la clase trabajadora, que son más del 80% de los colombianos, no tiene plata, entonces ¿cómo va a crecer este país? Así que los gremios y el gobierno pues deben estar pensando muy seriamente esto, porque si no vamos a tener un año 2021 catastrófico y seguramente podemos tener una crisis mucho peor. Ahora, a los congresistas hay una ley que los cobija, que dice que ellos se les debe subir el salario mínimo antes de que termine el año, lo cual es indignante, porque en medio de una crisis subirle 1.726.000 a esta gente que solamente va y trabaja 8 meses, que va y trabaja cuando quiere, pues la verdad es que genera mucha indignación, porque eso no es igualdad. Estamos en un país donde la ley apoya la desigualdad, y es aquí donde nosotros, que somos los que vamos y los escogemos a ellos, debemos empezar a leer más y a saber definitivamente qué personaje es el que vamos a subir allá, qué persona es la que nos representa a nosotros como colombianos. Porque ahorita están saliendo todos los partidos políticos, incluso el de Álvaro Uribe, que no quiero entrar acá en política, pero salen todos los partidos políticos diciendo: yo siempre he dicho que bajen el salario. Otros dicen: yo siempre he dicho que se elimine esa cantidad de congresistas, que se eliminen esa cantidad de entidades. Y bueno, todos salen con populismo para resaltar y hacerse notar, pero definitivamente la solución la tenemos nosotros. Ahora quiero basarme en cifras del DANE. El DANE dice que la canasta familiar de las familias colombianas está aproximadamente en 3.400.000. Y esto pues está muy equidistante a la realidad del salario mínimo, y que la canasta familiar por persona está en 1.700.000. Eso está muy bien. Sí, nosotros estamos viviendo como mínimo con 2 millones de pesos en Colombia, pero el salario mínimo ni siquiera lo han aumentado 1 millón de pesos. Según
los profesores de la Universidad de los Andes dicen que, basándonos en la economía que tiene el país, en la inflación que este año no fue tan elevada, el salario mínimo lo podrían estar aumentando con transporte a 1 millón de pesos. Pues esto hace que una persona que tenga estas obligaciones puedan cubrirlas medianamente, y si hay más personas que están trabajando dentro de las familias, pues están teniendo mayores ingresos y pueden tener mejor calidad de vida. Pero pues la verdad, esto es simplemente estadísticas, y estadísticas que están muy alejadas de la realidad, porque eso es lo que dice el DANE, pero también escuchamos otras personas que dicen que aquí en Colombia se pagan arriendo con 250.000 pesos, que las personas encuentran arriendos de 250.000 pesos. Por Dios, todos sabemos que eso es mentira. ¿Y qué estamos haciendo? Por favor, necesitamos más conciencia, necesitamos que definitivamente nosotros nos pongamos los pantalones y cuando vayamos a las urnas sepamos realmente por quién vamos a votar, y no por el que está haciendo más campaña y el que está metiéndole más plata a publicidad. Y para finalizar este video y esta información, no se te olvide ir a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Según el decreto 1779, los congresistas se estaban ganando 32.741.000 pesos. Con este aumento del 5.12% se quedan ganando 34.418.000 pesos. ¿Sabes qué día se firmó este decreto? El 24 de diciembre del 2020. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque ellos saben cuándo tomar acción cuando el pueblo está distraído en otras actividades. Por supuesto, estábamos en Navidad y todos estábamos compartiendo con nuestras familias, mientras ellos estaban echando la ley al bolsillo. Así que te invito a que tú tomes acción este próximo 2021 y que te empieces a educar de la mejor forma en finanzas para que no tengas que sufrir todas estas consecuencias que tiene el gobierno para nosotros. Un abrazo y no se te olvide suscribirte. ¡Chao!